Bien, quedan 3 historias. Esta segunda parte, les recuerdo que tenemos de invitado a Eugenio Camacho, periodista de la SER del programa Hoy por Hoy, crítico gastronómico, etcétera. Además, como un comunicador y enseña la comunicación, enseña la oratoria en sus cursos. En fin, y estamos intentando colarle el farol, nos quedan 3 historias. Estábamos ahí dudando entre las 2 primeras, pero bueno, vamos a ver. Me lo estoy poniendo complicado, ¿eh? Póntelo. Complicado. Si alguna de las 2 faroles está muy bien contado. Ponte lo peor. Bueno, todavía quedan 3 historias la más de interesantes. Elena Moreno nos va a contar la siguiente historia y nos vamos a Caronte. Bueno, nos vamos a la mitología griega, con Caronte, ese barquero que atravesaba ese río que te llevaba al más allá, que luego descrito últimamente por Dante Alighieri, ¿no? En su Divina Comedia, en fin, en todas las épocas se habla, incluso en el carnaval. El año pasado el otro, Martínez Ares, me parece que fue el que habló de Caronte, ¿no? Sí. Hubo un romancero, La Muerte también, ¿no? Decía: en mi barca me los llevo rumbo al descanso eterno, río arriba si es al cielo, río abajo si es al infierno. Y no me pregunten ustedes qué es lo que hay más para allá. Yo los dejo en esos muelles y me vengo otra vez para acá. Así que será la muerte. Bien. Pero, ¿de qué va esta historia? Pues porque le hemos puesto titulada, ¿no? Suben los precios hasta en el infierno. ¿Sabes que le ponían una moneda, un óvulo, en la boca a los muertos, ¿no? Para pagar a Caronte. Ajá. Bien, pues por ahí va la historia. Venga, Elena, por cierto, que en breve tendrá con nosotros un espacio donde saldremos a exteriores a contar, se lo digo en primicia, saldremos a exteriores a contar qué pasa, porque hemos hablado de esa historia contada, de la historia, pero la historia tiene una parte a pie de calle, de laboratorio también, donde se investiga, donde crece la historia. Y Elena nos va a llevar a esos yacimientos arqueológicos, por ejemplo, para que veamos, para que palpemos el trabajo de los historiadores a pie de calle, a pie de campo, ¿no? El trabajo de campo. Sí, sí. Así que bueno, Elena Moreno, que es profesora de historia en la universidad, en la UCA, nos va a poner, suben los precios. Adelante. Ella es, por cierto, es experta en numismática, en monedas, el dinero a lo largo de la historia. Adelante, Elena. Hola, hoy os vengo a contar una historia que he llamado Suben los precios hasta el infierno. ¿Y esto por qué? Porque como todos sabemos hoy en día, la calidad de vida y los precios de la vida ha subido enormemente. Pero es que esto no es algo que ocurra solamente hoy en día, sino que es algo cíclico. Y podemos incluso remontarlo hasta la época clásica griega, hasta el siglo IV a.C., en la época de Pericles, del Partenón, de Aristóteles, etc. En este momento es cuando se forja realmente la historia en la literatura del pago a Caronte. Ya existía alguna referencia al mismo en las lequitos, que son jarritos que llevaban a los ajuares los muertos. Pero nunca estaba relacionado realmente con la moneda. Nosotros cuando hablamos de Caronte decimos pago al barquero y esas monedas que se colocan sobre la lengua o sobre los ojos. ¿Esto de dónde viene y por qué es así? Entonces, sabéis que existía en la mitología griega un barquero que te ayudaba a cruzar el río Caronte, que era aquel que separaba el mundo del inframundo, del más allá, de aquello que era el Hades, ¿no? Donde iban las almas de los muertos. Pero este barquero, como todo hombre de Dios y como todo trabajador, exigía un pago por ese viaje. Un pago que en un primer momento consistía en un óbolo, pero a partir del siglo IV, cuando lo recogen las fuentes literarias, las tragedias y las comedias griegas, son 2 óbolos lo que exige Caronte para su pago, para cruzarte, llevar al alma del muerto al más allá. Esto se llevan las manos a la cabeza incluso los propios griegos, dicen, pero ¿cómo puede ser que el poder del dinero haya llegado hasta el inframundo? Y hasta el propio Caronte está pidiendo ya
no solo un óbolo, sino 2 óbolos. El dinero es el que manda en todos sitios. Digo, no cabe duda. Hombre, que una profesora universitaria te la cuele como un farol, a mí me cuesta, ¿no? Yo quiero querer, ¿no? No sería la primera vez, pero no sería la primera vez, ¿no? Pero... Igual que pagar la novatada, pero me ha parecido muy increíble las 3 primeras historias, te diré. Sí. Bastante increíble e interesante, o sea que... Vamos a ver. Vamos a ver. No te decantes por ninguna porque te puede llevar una sorpresa. Seguramente. Que, bueno, nos quedando, venga, José Antonio Fernández López nos va a hablar del batallón de tiradores de Cádiz. Vamos a dejarlo ahí, venga, adelante. Una de las anécdotas menos conocidas del regimiento de voluntarios tiradores de Cádiz, que combatió durante toda la Guerra de la Independencia, desde que fue alzado en 1808 por Juan de la Cruz Morreón, entonces teniente coronel, y alistado con los jóvenes gaditanos, tanto oficiales como soldados, es que incluso después de su disolución el batallón de tiradores de Cádiz volvió a combatir. El batallón de tiradores de Cádiz luchó entre 1808 a 1814, hasta que en 1815, al finalizar la Guerra de la Independencia, es disuelto e integrado en el regimiento de Lorena. Sin embargo, tuvo una fugaz aparición también en las guerras de la emancipación hispanoamericana. Aunque en ese momento es muy poco probable que hubiera ningún gaditano en el batallón. ¿Por qué? Porque Juan de la Cruz Morreón, que había seguido ascendiendo en el rango en la milicia española, fue nombrado como último virrey, capitán general del virreinato de Nueva Granada, y en tal sentido pues llegaría a las costas de Panamá en 1821, donde reagrupó las fuerzas que quedaban disponibles para enfrentarse a Antonio José de Sucre, el segundo, el lugarteniente de Simón Bolívar, para intentar mantener el pabellón realista español en las tierras hispanoamericanas. Allí tenía muy pocas fuerzas, los voluntarios de Cataluña y los que se llamaban el Regimiento Ligero de Aragón, y con algunos soldados que traía, más que nada los que pudo recuperar del desastre que había sufrido hace poco las fuerzas realistas en Colombia, en Venezuela, pues erigió de nuevo un regimiento ligero al que llamó Tiradores de Cádiz, en honor al regimiento que él mismo había levantado en 1808. Es decir, 13 años más tarde, en un combate distinto, el regimiento de gaditanos, en el cual suponemos que había muy pocos gaditanos, porque se levantó con los soldados que había en aquellas tierras, de la Cruz Morreón volvía a combatir con ellos. La guerra de la Cruz murió poco, entre otras cosas porque él murió a consecuencia de una caída del caballo, y después los tiradores de Cádiz, junto con los soldados de Aragón, con los voluntarios del Regimiento de la Constitución y con los voluntarios de Cataluña, terminarían siendo derrotados en 1822 en las laderas del volcán Pichincha, junto a la ciudad de Quito, por Antonio José de Sucre. Pero de alguna forma, los tiradores de Cádiz, los voluntarios tiradores de Cádiz, que habían empezado combatiendo en Bailén, terminarían su hoja de servicio militar en las escarpadas laderas de un volcán en Ecuador. Muy bien, bueno, ya ves tú, empezaron en el asedio y terminaron por ahí dando tiros. Tiradores de Cádiz. Yo conocía a los garrochistas de Bailén, la historia de los garrochistas de Bailén, sí, pero tiradores de Cádiz. No, bueno, sí. Tuvieron que formar porque, claro, el último reducto de la Guerra de la Independencia y luego ya... Me imagino que será verdad, yo no lo sé, yo no la había oído la historia esta. Sí. Por cierto, qué bonito el cuadro que estaba ilustrando de Viniegra, ¿no? Me parece que ¿no? El Salvador Viniegra. Sí. Bueno, pues siguiente historia, Javier Fornel, conocido de sobra. Yo no sé si tú, hay una historia que, yo es que leí un libro que se llama La Papisa, sí, que era una... No sé si, pero claro, hay una historia detrás que no sabe si es una leyenda o es cierta, ¿no? Ahí no vamos a decir no, sino que existe o no, si existe o no esta papisa. No vamos a entrar en esa polémica porque hay unos que dicen que no y otros que dicen que sí, sí. Pero Javier Fornel nos va a hablar
por lo menos que sí está escrita y descrita en muchos libros. Yo es que leí uno, de los 2 o 3 que hay escritos, leí uno que es muy bueno, que es que no me acuerdo nunca del nombre, lo tengo por aquí escrito, Emmanuel Roides, sí, griego, que era delicioso el libro, un cañero, este es un autor de finales del 19, sí, y muy bueno, muy interesante y muy recomendable si caen, se llama La papisa juana, si cae en sus manos, léanlo porque les va a encantar. Pero bien, vamos a ver qué nos cuenta Javier Fornell, por cierto, también magnífico autor. Adelante. La historia de la Iglesia está llena de momentos muy particulares y singulares, algunos momentos crueles, algunos momentos muy divertidos y algunos momentos simple y llanamente absolutamente surrealistas. Uno de ellos se produjo en el siglo IX, cuando el Papa Benedicto III sufrió un pequeño percance en mitad de un cónclave. Estaba reunido con sacerdotes y cardenales y simple y llanamente se puso de parto. Algo que podría ser milagroso, que un papa hombre se pusiera de parto, si no fuera porque Benedicto III realmente era una papisa, Juana, una mujer que a lo largo de su vida había intentado simular ser un hombre, como vemos con bastante éxito hasta ese momento, para llegar a lo más alto de la curia romana. A partir de este momento, la Iglesia tuvo que buscar diferentes formas de evitar que esto ocurriera, dando lugar a una singular figura, la figura de los palpati. El palpati, como su propio nombre indica, es la figura que palpa, la persona que palpa con perdón los huevos al Papa. Esta figura tenía que acercarse hasta el sumo pontífice justo antes de ser nombrado como tal y decir, palpar primero, ver qué había allí y decir, duo sabet et bene pendentes, es decir, dos hay y bien cuelgan o bien penden. Esa figura que surge en el siglo XVI, con el paso de los siglos, ha ido desapareciendo, pero no deja de ser muy curioso que tuviera que crearse. Lo que sí está claro, que sirvieron para mostrar o para conseguir que no volviera a darse un parto en mitad de una misa. Muy bien, bueno, según la Palpati, duo ave bene pendens, ¿no? Algo así. Latín, es que en latín estoy perdido. Lo hablo, pero en la intimidad nada más. y algo de penduloni o no sé, ya el latín no se sabe bien. La historia es que sí existe la leyenda esta de la papisa Juana. Lo del palpati sí es real. Eso es lo que no sé yo si será verdad. Ah, vale. Bueno, yo que no será si era verdad. Lo de la papisa, sí. ¿No? La papisa sí, además, a mí no me extraña porque claro, hasta ahora la Iglesia, precisamente las catagonartes de esta semana, sí, señor, hablan de la castidad. Correcto. Y entre ellos los votos de castidad en la Iglesia, pero no, los votos de castidad no solamente en la religión católica, sino que en todas las religiones. Correcto. Hay como una especie de voto de castidad que no sabemos por lo que dicen, dicen, no lo sé, porque yo no soy un experto ni tengo mucho interés en serlo tampoco en este tema, porque yo soy felizmente anti, ¿cómo se llama esto? Felipe. Sí, promiscuo. No sé cómo se llama eso, lo contrario de canto como es. Pues eso es lo que yo quisiera hacer. Que es lo que me gustaría a mí, ¿sabes? Pues dicen que, claro, que como en la época, bueno, tú sabes, los Borgia, ¿no? La época de los Borgia, donde los títulos eclesiásticos se heredaban de padres a hijos, toda la forma de la Iglesia de cortar eso de raíz, pues digo, bueno, pues los curas no se casan, con lo cual ya no pueden heredar los títulos. Sí. Eso dicen, porque yo no tengo ni idea de eso. Yo no sé exactamente dónde parte, pero bueno. Yo sé que, yo tampoco. Sí. Hombre, yo sé que hablando de la castidad a lo largo de los tiempos, la Iglesia ha sido tomada como algo pecaminoso. Sí. Algo tan bonito como la relación sexual, ¿no? Sí, pues se ha hecho, vamos, yo cuando chico me decían, no hagas guarrería, o la vi haciendo guarrería, digo, ¿usted cómo hace una guarrería?
Y entonces tú imaginabas tú con 6, 7 años, que todo eran guarrerías, yo me imaginaba a mis padres haciendo guarrería, imagínate el trauma, ¿no? Decía, y eso, esa guarrería, la Sí, que he hecho mi madre, no, ¿cómo estoy yo aquí? ¿Comprende? Por ejemplo. Pero bueno, con lo bonito que Sí, eso. no es sucio, es lo más maravilloso. Claro, o sea, que, por eso. ¿eh? Pero bueno, que es un tema que no vamos a entrar a, quizás las catas con arte lo tomen mejor, los de grasa dulce. Seguramente me le da el toque que suele darle José, ¿verdad? Sí, sí. A ese tipo Y la de- persona que lleve, ¿no? Como cuando Sí. fuiste tú, ¿no? Bien. Sí. En fin, estas han sido nuestras 5 historias, vamos a recordártelas Sí. para que te decidas por alguna. Pero este barquero, como todo hombre de Dios y como todo trabajador, exigía un pago por ese viaje. Un pago que en un primer momento consistía en un óbolo, pero a partir del siglo IV, cuando lo recogen las fuentes literarias, las tragedias y las comedias griegas, son 2 óbolos lo que exige Caronte para su pago. El batallón de tiradores de Cádiz luchó entre 1808 a 1814, hasta que en 1815, al finalizar la Guerra de la Independencia, es disuelto e integrado en el regimiento de Lorena. Sin embargo, tuvo una fugaz aparición también en las guerras de la emancipación hispanoamericana. Aunque en ese momento es muy poco probable que hubiera ningún gaditano en el batallón. Esta figura tenía que acercarse hasta el sumo pontífice justo antes de ser nombrado como tal y decir, palpar primero, ver qué había allí y decir, duo sabet et bene pendentes, es decir, 2 hay y bien cuelgan o bien penden. Esa figura que surge en el siglo XVI, con el paso de los siglos, ha ido desapareciendo, pero no deja de ser muy curioso que tuviera que crearse. Y deparó, como no podía ser de otra manera, en la ciudad de Cádiz, la ciudad en la que había fundado su importante comercio de las bodegas. Así, cuando Tolkien llega a la ciudad, escribe posteriormente que uno de los elementos que más le llama la atención son las torres miradores, algo que ya hemos visto que no era para nada inusual, porque muchos de sus compatriotas ingleses como Lord Byron ya habían elogiado este elemento. Pero claro, va a surgir tanta cantidad de bucaneros, corsarios, filibusteros y piratas que un día se van a reunir, van a hablar entre ellos y van a fundar la Hermandad de la Costa. La Hermandad de la Costa no era otra cosa que una especie de sindicato o empresa que van a fundar en la isla de la Tortuga. Todo esto suena a película, pero es que es totalmente cierto. Bien, nuestras 5 historias, que estás liado, me imagino, porque es que, además, no te voy a decir dónde está el faro, pero está bien coladillo por ahí. Está bien colado, ¿no? Complicado. A ver, yo tengo mis dudas. Estoy entre Palpati, porque me cuesta ver Palpati, porque sería muy curioso, ¿no? Es verdad que el cuadro despista, porque el cuadro efectivamente se ve un señor debajo en la Capilla Sixtina, me imagino, en un cónclave, Sí. lo que viene siendo palpando, ¿no? Sí. Pero lo de la Hermandad de la Costa me deja también un poquito... Igual no es ninguno de los dos, pero lo han hecho también los 5, que ciertamente, yo que efectivamente, si tú dices que la han colado por ahí con mucha sutileza, a mí me ha dejado... Venga, me voy a decantar por la Hermandad de la Costa. Venga, vamos a verlo. Ya te digo que en tu descargo te diré que muy poquitas de los invitados aciertan, los aciertan. Vamos, que no acertado. Bueno, vamos. No estoy a mantener la intriga. Pues me van ustedes a perdonar, pero si bien es cierto que en muchos casos la historia supera la ficción, no es este uno de ellos. Sabemos que Tolkien se puso al cuidado de este Francis Xavier Osborne, con quien hizo el viaje por toda Europa, pero no sabemos a ciencia cierta si deparó en Cádiz, en Jerez, en la frontera o en el puerto de Santa María o en su entorno.
Aunque también sepamos que Tolkien incorporó muchas de las facetas de su viaje, incluso de sus lugares cotidianos a las novelas del Señor de los Anillos, no podemos precisar que este elemento gaditano, que las torres miradores de Cádiz, pasaran directamente a sus novelas, tal y como hemos contado anteriormente. Muy bien. Ya no vengo más, ¿no? Bueno, te daremos la repesca dentro de... Pero vamos a dejar pasar 8 o 10 años más. Bueno, por lo menos. Bueno, nos quedan 3 minutos, creo, para cerrar. Y entonces me gustaría que, de alguna manera, a personas, esa disciplina que tú impartes de la oratoria, que des algún consejo, alguna directriz a personas que se dedican ya sea a la venta, a los profesores o en su vida diaria, ¿no? Para expresarse mejor. Pero poco. Mira, ¿sabes? hay una parte que es fundamental. A ver, en primer lugar, que detecten esa carencia. Sí. O sea, realmente yo no doy la talla, me pongo nervioso, tengo unas reacciones fisiológicas que me pueden, ¿no? Vamos a detectar una necesidad, vamos a detectar un potencial que todos tenemos. Todos tenemos para mejorar nuestra comunicación. Y vamos a recibir las herramientas para ponerlas en práctica. Porque esto, si no lo practicamos, es como si nos sacamos el carnet de conducir, el teórico, nos sacamos el práctico con mucho esfuerzo y cogemos el carnet y lo ponemos en la mesilla de noche. Si no hay práctica, no hay nada. Claro. Todos llevamos dentro un gran comunicador. Yo lo que recomiendo es formación, porque esto, hombre, así de la nada no va a caer. Si tú tienes miedo escénico a un grado superlativo, difícilmente vayas a dejar de un día para otro tenerlo. También se trata, normalmente hay detrás un problema de autoestima, de estar demasiado pendiente de la opinión de los demás y muy poco de nosotros mismos. Pero yo lo que se aconsejaría es mentalizarse de que tenemos dentro un potencial comunicativo por descubrir, que nos va a dar muchas satisfacciones, y luego recibir esas herramientas y ponerlas en práctica. Yo así, que se lleven algo puesto, silencio, pausa, vocalicen, hablen adaptándose a las personas que les están escuchando, para que de esa forma podamos tener más garantías de ser entendidos y que nuestro mensaje llegue. Lo demás, si me permites dar un correo electrónico y yo les doy toda la información que necesiten, totalmente. Es contacto@eugeniocamacho.es. Contacto@eugeniocamacho.es. Y estaré encantado de comunicarme, como lo hago con mucha gente que habitualmente entra, por curiosidad primero, pero luego siempre conseguimos sacar algo de positivo. Además, que sepan ustedes que tiene una página, ¿no?, de Eugenio Camacho. Entran en Google, mete eugeniocamacho.es y aparece su página donde está todo tipo de explicaciones y hacen el contacto. Así que, bien, gracias por haber venido, señoras y señores. Hasta la semana que viene. Un placer.